Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos Paraíso. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Diferente y voy llenándome de ti. Qué maravilla al vivirte, caminarte y entenderte. Tú que naciste del fuego, tus restos salen el azul, parte de aquel continente que el Atlántico escondió, reposando para siempre en los abismos más profundos. Forjaron el viento, la lluvia y el sol, y el mar siguiendo a la luz. Esculpieron por tus costas hermosas playas al sur, con piedras de algún volcán. Recambios Valladares. Estamos en toda Canarias con las mejores marcas y el mejor servicio. Recambios Valladares. Tenemos la mayor gama de recambios para tu automóvil. Buenas Almas, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar de historia, la historia de un lugar donde parece que no, pero haber habido. Y no solamente en sus inicios, en esa matanza de Acentejo, en esa batalla que aquí se produjo, donde, según los datos, parece que pudieron haber muerto cerca de 2.000 personas, ¿no? Efectivamente, la batalla de Acentejo es una batalla histórica crucial para la historia de Canarias, pero incluso para la historia de España. El número de muertos en esta batalla no es comparable ni siquiera con las grandes batallas de la conquista americana. Se habla de un ejército castellano que luchó, que fue, digamos, apresado o controlado por los aborígenes en el barranco de Acentejo, que divide la matanza con la victoria de Acentejo, y que apenas unos cientos de aborígenes, unos 300 se calcula, produjo una gran matanza sobre un ejército que estaba compuesto en principio entre 1.200 y 2.000 y pico soldados. Es cierto que muchos de ellos fueron soldados aborígenes también, traídos de otras islas, como se hacía también en América, pero la mortandad producida en ese barranco donde la artillería no funcionaba, donde los caballos, la caballería no podía luchar contra el aborigen, fue enorme. Tal es así que el número de muertos creó una gran modorra, una enfermedad que fue lo que realmente después ayudó a la conquista de los aborígenes, porque creó una enfermedad sobre esto. Y estamos hablando de muy pocos supervivientes. Pero aquí los aborígenes salieron vencedores en esta matanza de Acentejo. Por supuesto, esa es la idea, es decir, ese es el nombre de este municipio. Como los nombres los ponen los vencedores, en este caso son los castellanos, y la matanza, por supuesto, es una palabra castellana. Con los siglos después de la conquista, bueno, los siglos desde el momento de la conquista y posteriormente, siempre que se conoció en los documentos este lugar como el lugar del desbarate o el lugar de la matanza. Eso es lo que quedó calando, y con el tiempo, digamos, la población, el municipio, tomó el nombre de ese lugar con el que era conocido desde esa batalla. Pero si bien aquí, en la matanza, los aborígenes fueron los que salieron victoriosos, muy poco después,
próximo aquí a este municipio de La Matanza, en La Victoria, la que da nombre, Victoria de Acentejo. Ahí sí que fueron los castellanos los que le dieron la estocada final y consiguieron la conquista de la zona en esa época, ¿no? Así es. Alonso Fernández de Lugo, el conquistador, es uno de esos pocos supervivientes de la batalla de Acentejo. Se vuelve a armar, vuelve a traer nuevas tropas y vuelve a presentar batalla en esta zona. La suerte que tuvo es que los guanches presentaron batalla en un terreno abierto. Es decir, en la primera batalla lo interesante es que los guanches conocían muy bien el terreno y lo llevaron donde ellos quisieran, y en este caso fue en un terreno abierto donde la artillería, la caballería, etcétera, pudo realmente hacer uso de su especialidad, digamos, y venció a las fuerzas de los aborígenes, con lo cual se le abrió pues las puertas de la conquista del resto del norte de la isla. Una vez conquistada esta zona por parte de los castellanos, ¿cómo transcurriría la historia? ¿Cómo se afianzan aquí los castellanos en esta zona de la isla? Bien, una vez que se conquista, como el resto de lugares, digamos que se regalan las tierras. Hay unas datas, porque lo que se pretendía es que hubiese una población y que se controlase ese terreno. En La Matanza pues hay población que viene de Portugal, población que viene de Castilla, población que viene de incluso aborígenes de otras islas que habían luchado a favor del conquistador, o algunos aborígenes de Tenerife que quedaron libres. Lo que pasa es que el pueblo de La Matanza en sí no existe, es decir, toda esta zona es conocida como Acentejo o Centejo, y se mezclan La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula. Es cuando el núcleo de población es lo suficientemente grande y crean su propia parroquia, cuando, digamos, el propio obispo decide qué municipios cada uno. En este caso, en 1615, con la declaración de El Salvador como parroquia, se llamaba en ese momento San Salvador todavía, el obispo decide que el municipio o la parroquia sea entre los barrancos de Acentejo y Cabrera, o sea, el término municipal que actualmente tenemos. Es que el poder de la Iglesia en esa época era inmenso, ¿no? Estaba prácticamente los reyes a los pies de la religión cristiana, ¿no? La jurisdicción eclesiástica era una jurisdicción muy importante. También es verdad que hay que reconocer que muchos de los servicios que hoy serían incluso de servicios sociales los llevaba a cabo la Iglesia. Es decir, el tratamiento a los pobres, a los huérfanos, los hospicios, el enterramiento de los muertos, etcétera, eran labores sociales que llevaba a cabo la Iglesia y que también a la monarquía le interesaba, al poder civil. Con lo cual había, digamos, un contrapunto entre unos y otros. ¿Cómo y cuándo se convierte La Matanza de Acentejo en municipio? ¿Hay algún tipo de secesión con los municipios que nombrabas anteriormente, con La Victoria de Acentejo, con Santa Úrsula? ¿Cómo transcurre todo? En principio tendríamos que diferenciar entre lo que es un municipio y lo que era el pueblo, digamos. Es decir, pueblo como sí, La Matanza sería un pueblo, una población, o se consideraría el matancero como matancero desde el mismo momento que tiene una parroquia. En el momento que tiene parroquia y tiene jurisdicción parroquial, ya el matancero se sabe diferente al victoriero o al sausalero, porque son una comunidad independiente que hace cosas dentro de su propia parroquia, etcétera, etcétera. Municipio como tal, nos vamos a constituir con la Constitución, la conocida PEPA, la Constitución de 1812, exactamente. Todos los municipios, prácticamente todos, excepto La Orotava, que fue villa exenta en el siglo XVII, todos los municipios de Canarias se crean con esa Constitución de 1812. Antes, el Cabildo de Tenerife, que estaba situado en la laguna, hacía, digamos, de ayuntamiento de todos nosotros. Es con la PEPA la que da la posibilidad de que todas aquellas que tengan una parroquia antigua y una jurisdicción parroquial se conviertan en municipios, porque realmente ya se contaba con un alcalde pedáneo, o sea, ya se funcionaba como un municipio, pero dependiente del cabildo. Con lo cual, podríamos decir que somos municipios desde 1615, entre comillas, porque somos una parroquia independiente. ¿Cuál ha sido la relevancia de La Matanza de Acentejo, del municipio, a lo largo de la historia, sobre todo hasta finales del siglo XIX? Para ser sincero, hay que decir que tampoco es que haya sido un municipio especialmente destacado hasta el siglo XIX. Es un municipio, por supuesto, muy fértil, todo el mundo conoce especialmente el vino del lugar. Aquí fueron uno de los pioneros que empezaron a trabajar lo que era la vid, para crear un vino que, por cierto, era
bastante solicitado, ¿no? Incluso en el siglo XVII tenemos un aporte poblacional, es decir, es un siglo de crisis y viene mucha gente de otros municipios o de otras islas a vivir aquí, porque aquí se está desarrollando el cultivo de la vid y digamos que hay trabajo. Pero en relación con municipios cercanos no destaca especialmente, porque también los otros fueron lugares bastante fértiles y tampoco tenemos unas familias especialmente destacadas, es decir, no tenemos grandes hacendados como tiene La Laguna o La Orotava. El municipio de La Matanza es un municipio en general, aunque también hay grandes familias, de pequeños propietarios. Eso hace que no destacasen especialmente, pero sí que digamos que la población fuese, entre comillas, más feliz porque tenían sus propias tierras, la subsistencia era más fácil, etcétera, etcétera, pero no hay, digamos, algo destacado dentro de la historia que poder reseñar a lo mejor en este programa. Si hay un personaje destacado en la historia del municipio, y yo me atrevería a decir que uno de los grandes personajes también de la historia de Canarias, por desgracia no tan reivindicado, es don Antonio Benavides y González de Molina. El caso es que él fue un militar de prestigio que se formó en la bandera de La Habana, en Cuba. Ocupó enormes cargos de gran importancia en la administración española, como por ejemplo gobernador de la Florida, donde llegó a apaciguar a los indios apalaches, capitán general de Yucatán. Se intentó en todos esos lugares con gran prestigio, limpió la administración, mejoró la hacienda, relaciones entre españoles y indígenas, etcétera. Se intentó que fuese capitán general de Canarias, pero él ya se encontraba mayor y decidió no aceptar el cargo. Sí vino para acá y se retiró, y con su sueldo, el sueldo ya de oficial relevante, costeó el Hospital de los Desamparados, al que hoy todos conocemos como el antiguo Hospital Civil, el actual MUNA, Museo de la Naturaleza y de la Arqueología. Con su sueldo, con su dinero, se dedicó a levantar ese hospital junto con los hermanos Lockman, lo dio todo para beneficencia, e incluso finalmente está enterrado a la entrada de la iglesia de la Concepción de Santa Cruz, porque él decía que quería enterrarse allí para que la gente lo pisase al entrar en el templo. La Matanza de Acentejo, ubicación y cómo ha sido su desarrollo en los últimos años, que para mí ha sido un verdadero acierto lo que han hecho aquí en este municipio, ¿no? La Matanza de Acentejo está situada en el noreste de la isla de Tenerife, en la conocida como comarca de Acentejo. La situación estratégica, a mi modo de ver, que tiene la Matanza de Acentejo ha sido la que ha desarrollado, digamos, el municipio. El municipio se ha desarrollado gracias al lugar donde se encuentra. Hay que reconocer que se encuentra a medio camino entre las que eran las dos grandes ciudades de la isla de Tenerife. La capital, en esos momentos, que es La Laguna, y la ciudad donde estaba la mayor parte de la nobleza y gran parte de la burguesía, que era La Orotava. Ese camino, entre uno y otro, se llevaba por la calle Real. La Matanza se va a desarrollar en torno a la calle Real y está justo a medio camino, es decir, que sus tiendas, etcétera, se van a desarrollar gracias a todos esos viajeros que van de un lado a otro. De tal forma incluso que en el siglo XVIII se creó un hospicio, porque la gente que iba de un lado a otro necesitaba un lugar donde comer, donde hospedarse, donde pasar una noche, y los franciscanos, la orden religiosa, decidió crear aquí un hospicio en el siglo XVIII. Por desgracia no duró muchas décadas, porque una real orden del rey Carlos III quitó los hospicios a las órdenes religiosas. Y tanto es así, no solo del lugar en el que nos encontramos estratégico, sino la belleza del paisaje en el que nos encontramos entre La Laguna también y La Orotava, que hace que tengamos una maravillosa vista del Valle de La Orotava y del Teide, que fue lo que también nos dio fama, especialmente en el siglo XIX. Cuando esos viajeros ingleses, franceses, alemanes llegan a Tenerife, esa visión nueva de la botánica, de las expediciones, hacen que todos quieran ver el Teide. El que tiene tiempo sube al Teide, pero el que no, llega al menos hasta La Matanza, o hasta La Orotava, hasta la población, y esas caravanas, digamos, esos carruajes siempre paraban en La Matanza. Con lo cual siempre tenemos crónicas de esos viajeros ingleses, franceses, alemanes, que hablan del paisaje, de los mendigos también, que pedían dinero en La Matanza, de sus fondas, de lo bien que se comía en La Matanza. Yo creo que eso sigue siendo así. Y se bebía buen vino, ¿eh? Y se bebía buen vino, y por supuesto todos hablan del maravilloso paisaje, es decir, de la mejor vista, está mal que yo lo diga como matancero, del Teide desde La Matanza de Acentejo. Tal es así que los pintores del siglo XIX y esas primeras postales que llegan, 19, principios del 20, las pistas del Teide suelen estar sacadas
prácticamente todas desde la matanza. Y como muchos pueblos canarios, la matanza de Acentejo también conserva las tradiciones, sus tradiciones, ¿eh? El pueblo de La Matanza es un pueblo que, por desgracia, ha perdido patrimonio, por ejemplo, con la quema de su iglesia en el año 36, pero que ha sabido conservar muy bien sus tradiciones, ese otro patrimonio, digamos, inmaterial. Pero hay dos tradiciones que yo creo que son interesantes, que son los cuarteles del Corpus y el baile del niño. Los cuarteles del Corpus es digamos que es una especie de pique entre barrios que está relacionado con la iglesia, por eso se llaman los cuarteles del Corpus, que se hace en la octava del Corpus, y que cada día, cada barrio hace un monumento de forma piramidal, lleno de flores, al Santísimo, al Corpus, y recaudan dinero para obras en la iglesia. Desde hace muchas décadas, probablemente desde hace más de un siglo, los barrios competían entre sí por ver quién era el monumento más rico, más hermoso, quién recaudaba más dinero, o inicialmente quién hacía la mejor fiesta, porque estaba relacionado con fiesta, con comida, etcétera, etcétera. Y eso se ha mantenido en La Matanza, los distintos barrios. De ahí viene la palabra, los cuarteles, que es una palabra antigua que viene a significar barrios de La Matanza, siguen compitiendo. Eso también es un hermanamiento entre todos ellos que, digamos, no es una tradición que no se ha conservado o que no existe en otros municipios de la isla. Y por otro lado, el baile del niño, que es un baile muy interesante que se baila en la Misa del Gallo, es decir, el 24 de diciembre, en esa noche buena, en el momento en el que el sacerdote levanta la figura del niño Jesús, una serie de bailadores en el centro de la iglesia le hacen reverencias, bailan siempre con un ritmo de tajaraste. Esto es una tradición antiquísima que se remonta a siglos, que tiene que ver con unas cofradías de jóvenes, la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que esto sí es verdad que se daba prácticamente en casi todas las iglesias canarias, pero con la Ilustración y en el siglo XIX la iglesia lo prohibió y se fue poco a poco perdiendo, porque no les gustaba, digamos, que se bailase dentro de la iglesia. Pero en la Matanza de Acentejo y en algunos otros lugares, en Taganana, Ravelo por asimilación de La Matanza y otros sitios, se ha mantenido. Pero digamos que la esencia de lo que fue ese baile, que inicialmente era el 1 de enero, que era el día del nombre de Jesús, y luego en el siglo XIX se pasó al 24, se sigue manteniendo. Incluso ha evolucionado, digamos, porque, aunque se mantiene la esencia, el tajaraste, el baile, los instrumentos, antes era solo de varones, digamos, de niños, y ahora se han introducido también las féminas, las mujeres, las niñas, y es una tradición que se mantiene de padres a hijos y que los matanceros llevamos con especial orgullo. Jonás, te agradezco muchísimo que con el tiempo que disponemos hayas podido relatar, contar la historia tal y como es, y hayas destacado lugares y personajes de aquí, de La Matanza de Acentejo, que es justo ponerlos en el lugar que se merece. Sixto, muchísimas gracias por tus palabras, muchas gracias a la Televisión Canaria por interesarse por este municipio, y para mí simplemente decir que ha sido un auténtico placer poder estar hoy contigo aquí y sobre todo para poder explicar algo de la historia del municipio que me vio nacer. O sea que es todo un privilegio. Muchísimas gracias. Bueno, pues no podemos invitar porque con agua dice que no se debe brindar. No se brinda, pero bueno, a ver si tenemos ocasión de brindar con un vino matancero que es, como debe ser. Vino. Gracias, Ana. Gracias, Sixto. Autoescuela Laguna y Autoescuela San Cristóbal patrocinan este espacio. Pues aquí estoy con don José Antonio Flores, un gran agricultor, un hombre conocedor de estas tierras de La Matanza de Acentejo y de lo que la misma da, esos frutos que emanan de un lugar que ha dado mucho de sí, a agricultores que han dedicado su vida a cultivar estas tierras. Tierras que, como digo, han sido generosas, han sido muy generosas. Don José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ese vino? Bueno, ese vino se va haciendo poquito a poco. Este año la cosecha buena, pero muy poca, bastante poca.
¿Cuánto hace que vendimió? Respecto a la vendimia, este año realmente ha sido bastante poca, la producción muy baja, pero bueno, algo de calidad. Y entonces, pues nada, la verdad que es fatal en ese aspecto. Pues de resto, bien. El resto de las cosechas en general ha sido poca en términos generales, pero lo importante es que sea calidad, o sea, de nada vale coger kilos y kilos y kilos si realmente después no hay calidad y no se puede vender. Entonces, se está hablando mucho del cambio climático. Se está comprobando de que efectivamente las temperaturas han cambiado considerablemente de décadas atrás, 3, 4, 5 décadas atrás, a la actualidad ha cambiado considerablemente. Sí. ¿Eso también lo notan ustedes en el producto del campo? Pues sí, yo creo que el cambio climático nos está afectando bastante y yo creo que va a afectar mucho más, en más la calidad de todo realmente. Estamos en el mes de noviembre, bueno, recién empezado prácticamente, y normalmente en esta zona, pues todos los años, por mes de noviembre, diciembre, pues ya empiezan las aguas, lluvias, invierno por lo menos. Claro. Y aquí usted puede ver que ahora estamos en pleno calor, parece que estamos en verano, y en esta zona precisamente, zona de castañeros, zona donde es para estar todo verde, verde, verde realmente, pues vamos completamente atrasados. Y eso yo creo que no es nada bueno para la agricultura. ¿Qué es lo que más se ha extraído y se puede extraer de esta tierra fértil, como yo decía hace un instante, de aquí del municipio de La Matanza? Sí, realmente ha sido una tierra fértil. Ha sido una tierra, pues bueno, en años atrás, cuando era la buena época del plátano, estuvo una zona de costa cultivada con platanera, precisamente. Después ha sido una zona de viñedos bastante extensa, ¿no? La Matanza ha sido siempre conocida, digamos, por el tema de sus vinos realmente, los vinos de La Matanza, ¿no? Y bueno, se sigue conservando bastante viñedo. Se ha logrado que el viñedo no se pierda, aunque hay algunas zonas que se están abandonando, pero bueno, se ha logrado ir transformando, hemos pasado a los cultivos en espaldera, a ir mecanizando lo que es la tierra para obtener con menos trabajo, digamos, mejor producción, más productividad. Tenemos una buena zona de castañeros como la que estamos ahora mismo, es una zona que gracias a Dios afortunadamente no se ha abandonado, se sigue cultivando. La Matanza también es famosa pues precisamente por las castañas, hay diferentes variedades de castañas. Y en fin, es un pueblo agrícola. Por cierto, la producción de la castaña este año, ¿cómo se está dando? Bueno, yo hablo por mí mismo, ¿no? Un par de castañeros que tengo y tal, son castañeros centenarios, siempre han dado castañas, cantidad de castañas, y este año pues realmente hay pocas, ¿no? Hay pero menos que el año pasado, y tardía, bastante tardía. Yo creo que realmente la gente profesional, agricultor de siempre, de toda la vida, ha ido desapareciendo. Las generaciones, pues bueno, pues, han cogido otras profesiones y realmente... Las nuevas generaciones. Sí, claro. Las nuevas generaciones. Y vamos, afortunadamente, pues bueno, pues gracias a escuelas por aquí, por allá y tal, relacionadas todas con agricultura y eso, pues a ver si se puede ir sacando nuevas generaciones, gente joven, que se introduzca en el tema del campo, de la agricultura. La Matanza es tierra agrícola, está, vamos, totalmente terreno agrícola. Aquí se han plantado papas en las macetas, no sé. Bueno, más o menos, ¿no? Pero sí, hay que recuperar eso, hay que recuperar, o sea, hay que volver a la agricultura como sea, claro, con los medios necesarios, los adelantos necesarios y todo eso, ¿no? Para obtener con el menor esfuerzo la mayor productividad, pero no se puede abandonar, o sea, es que de la agricultura al fin y al cabo es de lo que vamos a vivir y lo que vamos a comer, por lo menos es de lo que comemos, o sea, lo que sale de la tierra. Yo pienso que el mercadillo de La Matanza ha aportado bastante, no solamente al pueblo realmente, sino en términos generales, pues bueno, pues el mercadillo se abre los fines de semana, el agricultor puede llevar al mercadillo sus productos y afortunadamente pues es bastante visitado por la gente
de fuera del pueblo, de incluso. toda la comarca, ¿no? Exactamente, de toda la comarca y de gente de más allá. Claro, de Santa Cruz y de aquí y de allá que vienen a comprar. Eso es bastante positivo. Tenemos que procurar de la forma que sea el llevar los mejores productos para que el público vaya a comprar esos productos y pueda pues degustar y comer y beber lo mejor de lo mejor. Bueno, don José, pues vamos a pasar de las palabras a los hechos, porque yo la verdad que como esta temperatura que indicaba al principio, este calor que está haciendo, me ha entrado ya, como dice aquel, secura. Aquí no hay un vaso de vino. Y me han dicho que tiene un vinito del año pasado. Claro, por supuesto. El año pasado. Un vinito bueno, que vamos a catarlo. No es por cuestión de vicio, sino simplemente de curiosidad. Por conocer ese vino de Bodega Flores, que me han dicho que es... ¿O no, José? Bueno, está bueno. Te voy a poner nota ahora. Vale, de acuerdo. Se ha hecho un enólogo de primer nivel. Perfecto, muy bien. Sí, que... Padre Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Párroco de la iglesia matriz aquí de La Matanza. El Salvador. El Salvador, la iglesia del Salvador. Porque es el patrono del municipio, ¿no? Exactamente. Después tenemos muchos barrios con muchas ermitas, hasta número de 9, y cada barrio con su santo patrón, pero de todo el pueblo, el patrón del Salvador y la copatrona, Nuestra Señora del Rosario. La parroquia celebró el 5º centenario en el 2015, estamos hablando de 5 siglos, y por tanto el antiguo templo tenía la típica estructura canaria, iglesia bella, alguna foto se conserva. La planta era muy parecida a la actual iglesia o templo de Buenavista. De hecho, la gente mayor así la recuerda, y este templo pues ya es de una factura moderna, de los años 37, 38, 39, 40, que fue cuando, sin tomar ningún material del anterior, se hizo novo, todo de nuevo, porque, como bien ha dicho usted, fue pasto de las llamas en la Segunda República, un incendio pues realmente, diríamos ahora, de atentado, pero se sobrepuso el pueblo. Este es un pueblo muy religioso, profundamente religioso. Aquí se mantiene un alto nivel de vivencia espiritual, y eso pues se nota también en el mantenimiento del número de bautismos, de bodas, cosa que a lo mejor en otros lugares pues no sucede. Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes gracias por estas visitas y este servicio. Hasta pronto. Two young people without a thing say some vows. Pelamino, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Sisto, buenos días. Abogado, ¿verdad? Así es. Bueno, ya no te tengo que decir aquello, recordarte de que todo lo que digas se puede usar en tu contra. No, pero no está mal recordarlo. Lo digo porque ya, como comentaba hace un instante con Jonás, hacía referencia a la crónica negra que se ha desarrollado aquí en el municipio de La Matanza de Acentejo. Has escrito un libro, cuéntame. Así es, parece que siempre de la historia de los municipios hay partes mucho más destacadas, como son pues efectivamente esas historias negras que como bien has comentado jalonan todo municipio. Aquí no hemos quedado exentos.
Y bueno, efectivamente hace unos años unos historiadores pues tuvieron a bien pues invitarme a participar con ellos en la redacción de un libro donde se trataban varios capítulos de la comarca de Acentejo. Y a mí la verdad es que siempre me resultó pues por inquietudes desde pequeño. Yo soy hijo de este pueblo desde hace muchísimas generaciones, muchos siglos, y siempre uno pues crece escuchando historias de todo tipo, pero cuando se centraban particularmente en hechos recientes, en el sentido histórico, gente muy próxima, gente que de pequeños, de niños, vivieron acontecimientos relacionados con los prolegómenos y con la propia guerra civil, pues la propia forma de contar la historia te generaba esa cierta inquietud. Luego, por propia formación profesional, efectivamente, cuando ya pues me dedico a ejercer la abogacía, pues entro en contacto con personas, con jueces, con archiveros, con más historiadores, incluso con personas a las que siempre pues que tenía ocasión le transmitía esa duda. Al final uno encuentra ciertos hilos, empiezas a tirar y cuando te vienes a dar cuenta tienes un ovillo lo suficientemente grande como para poder elaborar un trabajo que yo creo que sobre todo lo que hizo fue quitar algo de esa pátina sucia que le deja al tiempo la rumorología y arrojar algo de luz sobre unos acontecimientos que efectivamente sucedieron en este pueblo en el año 36, en ese año tan aciago para la historia de España. Belarmino, ¿a qué te refieres concretamente? ¿A qué parte de esa historia, de esa crónica negra te refieres? Pues esto, apenas 3 semanas antes de que comenzara la guerra civil, en este pueblo tiene lugar un acontecimiento bastante luctuoso desde el punto de vista patrimonial, pero sobre todo también por las consecuencias personales que trajo después. Y es que tenemos el primer y único episodio que hubo de quema de un templo en esos momentos de los prolegómenos de la guerra civil. La iglesia parroquial de la Matanza de Acentejo es pasto de las llamas. Yo tenía entendido, claro, ya veo que no es historia, que es comentarios, rumores, que había sido motivado por una vela. ¿Tiene algo que ver? No, realmente, bueno, como es lógico, sí que el material apilado para que se produjese ese incendio, evidentemente se tuvo que haber originado con esa vela como detonante. Pero no fue algo casual, no fue un hecho fortuito. No fue involuntario, sino efectivamente, fue todo lo contrario. Fue un acto absolutamente premeditado y doloso. La mano del hombre, en la madrugada del 26 de junio del año 36, pues prendió fuego al templo. Un templo de tea, una fábrica datada desde el siglo XVI. Imaginemos la antorcha que aquello supuso. No tardaron en las autoridades militares en aquel momento. Recordemos que apenas hacía un mes Franco era el capitán general de Canarias, ya había partido para África tras los acontecimientos en Las Palmas con la muerte de Amado Balmes, el Dragón Rapid y toda la historia que conocemos. Inicia la guerra civil y aquí en retaguardia se quedan pues delegados de orden público en un territorio que aparentemente estaba pacificado, porque si bien no hubo frentes abiertos en Canarias, sí que hubo una represión y hubo una forma de intentar demostrar el orden público de formas en muchas ocasiones quizá demasiado expeditivas, como parece que sucedió en este caso. ¿Quién fue? ¿Se sabe el sujeto que provocó ese incendio de forma intencionada? Ojalá encontrásemos una respuesta muy clara. Lo que sí se sabe es que, al fin y al cabo fue pasto del odio. El odio que había en aquel momento en la sociedad española se extrapoló a la matanza y enseguida los partidarios de los partidos de derecha echaron la culpa a esas oliviantadas izquierdas que estaban haciendo lo mismo en el territorio peninsular, mientras que las izquierdas se defendían argumentando que era precisamente la derecha la que intentaba reflejarle al pueblo que solo con orden y mano militar se podía dirigir la situación ante lo que se avecinaba. Pensemos que hoy en día quizá un crimen por estarlo viendo tanto en la televisión, pues parece que no deja de ser un hecho que nos estremece, pero no es esa noticia como sucedía en aquel tiempo. Hablamos del asalto con muertos del tranvía de Tenerife, de la muerte de un magistrado, de la muerte de un industrial en Santa Cruz, del asesinato de 2 panaderos en La Laguna, y a esto se le sumaba, ya como colofón, el intento de incendio en la iglesia de San Isidro, del Chorrillo, y el incendio consumado de la iglesia parroquial de la Matanza de Acentejo. Todo esto centrado en el año 36. Todo esto en el año 36, efectivamente. Las autoridades que 3 semanas antes
estaban a cargo de la investigación fueron señaladas como ineficientes, inoperantes, y las nuevas autoridades, por supuesto militares, no tardaron más que, repito, 3 semanas en esclarecer todos estos supuestos, todos estos crímenes y señalar supuestamente a unos autores. Se cogió como cabeza de turco en principio al llamado como Raimundo el Matanzas, como cabecilla. Él pertenecía efectivamente a la CNT y en términos incluso de la prensa de la época se hablaba de banda de pistoleros. O sea, usábamos unos términos muy de western, ¿no? Muy en boga en aquella época. Imagínate la prensa que se leía en aquel momento, cómo se soliviantaba a la gente, cómo se estremecían por aquello. Señor letrado, ¿se puede usted ajustar a la pregunta y contestar fehacientemente quién fue la mano impulsora de ese incendio o no quiere entrar en ciertas cuestiones? Si nos ceñimos a los hechos, Sixto, solo te puedo decir quién fue absuelto de aquellos crímenes, porque precisamente a la persona a la que se acusó, una persona que en 79 días tuvo que padecer 6 procedimientos con sus respectivas sentencias, en cada uno de ellos solo había ampliaciones de declaraciones, todas ellas autoinculpatorias, presuntamente obtenidas bajo tortura, pues fue absuelto precisamente de ese hecho, del hecho del incendio de la iglesia de la Matanza, no así del resto de crímenes. Concatenó no solo, ya digo, en ese breve lapso de tiempo, condenas de cárcel, sino también 2 penas consecutivas de muerte, y así fue, se le aplicó la justicia militar. Por cierto, que como dato anecdótico te puedo decir que el tribunal militar, el Consejo de Guerra al que se le sometió, porque había tribunales especiales y tribunales militares según la índole, la naturaleza del delito que se le imputara y de la fase del procedimiento. Los juicios se celebraron en la Mancomunidad de Cabildos, que es donde hoy en día está el Parlamento de Canarias. Ironías del destino, este pobre desdichado había estado de albañil meses antes trabajando en esas obras. ¿Quién le iría a decir que meses después allí se le mandaría al patíbulo? Y efectivamente, así fue. Terminó siendo fusilado con 18 compañeros más en el Barranco de Hierro, donde hoy en día está la refinería de petróleo. Pero me comentabas que había un segundo implicado en este asunto. Efectivamente. Como consecuencia de esas declaraciones, pues se puso sobre la mesa el nombre de otro implicado. Es estremecedor leer literalmente de aquel informe policial al que de aquel expediente judicial al que yo tuve acceso, como incluso dando el nombre de ese nuevo implicado, Raimundo decía que sentía dar el nombre de él porque era un muchacho bueno y que nunca se había metido en problemas. Hablaba de otro veinteañero de la Matanza, igual que él, perteneciente a la CNT y que con frecuencia estaban metidos en política, que era lo propio en aquella época. Un joven llamado Feliciano Elguirre. Este joven resulta que cuando lo intentan buscar ya estaba detenido por su pertenencia a la CNT. El juzgado ordena que venga a la Matanza para intentar reconstruir los hechos y en ese intervalo logra zafarse de sus captores, de la policía, y se esconde en unas cuevas de la Matanza de Acentejo. Es ahí donde empieza una epopeya de este joven durante 4 días. Se da la circunstancia de que un inicialmente amigo, a la postre delator, le llevaba comida todos los días en ese refugio que encontró en las escarpadas los escarpados acantilados de Acentejo. Este susodicho se encontró con unos cabreros que lo vieron y ante el temor de que lo delataran, porque además era miembro de la milicia ciudadana, de Acción Ciudadana, que era una milicia cívica, pues decide ir a las autoridades de Tacoronte, donde estaba el puesto de la Guardia Civil, y delatar la posición donde se encontraba este hombre. Vienen. Él no accede a salir por sus propios medios y ahí se orquesta con las prisas del momento unos rocambolescos sistemas para intentar sacarlo. Como ya la situación se estaba enrevesando demasiado, su delator, en un deseo rodeado de gente en aquel momento, imaginemos el espectáculo, un pueblo tranquilo de agricultores, de gente muy pacífica,
de repente encontrarse con esa situación, pues este hombre se envalentona y dice, yo entro y lo saco. La Guardia Civil le da un arma y cuando se disponía a sacar hasta hacía poco tiempo su protegido, no cae en la cuenta de que este muchacho joven tenía un revólver, que en la época no era infrecuente conseguir armas de manera clandestina, le deserraja un tiro y lo mata. Y ahí sí que la Guardia Civil ve que estamos hablando de una persona armada y intentan ir por otros medios. Y se acude a la fórmula más cruel que te puedas suponer, y es que obligan al padre del muchacho a que entre a sacar al hijo. El hijo se ve abrumado, pensemos muchachos de 25 años de la época, gente tranquila, nunca se habían metido en problemas, verse de repente en esta situación, en estado de nerviosismo y tras haber asesinado a su amigo. Efectivamente, y sin que estuviera previsto, sino claro, por el fruto del momento. Él coge y se dispara un tiro en la sien y muere. ¿Y al final? Al final la historia ha seguido con los rumores. Yo insisto donde comentábamos al principio, yo creo que la verdad de lo sucedido se quemó con las teas del templo y que lo que nos ha quedado a todos dentro de la rumorología, siempre se han dicho nombres de quién mandó a quién, incluso recuerdo de hablar con unos ya fallecidos octogenarios que en su momento fueron monaguillos que me decían que habían acompañado a un sacerdote a dar una extremaunción y en un momento dado uno de los finados, antes de expirar, confesó el haber sido una de las manos que quemó el templo, pero por orden de una persona importante del municipio. Pero eso ya digo que prefiero dejarlo en los términos de la rumorología. Estos casos son casos puntuales, afortunadamente. Aquí se vive de una forma, yo creo que muy agradable. Muy agradable, muy agradable. Efectivamente, como tú bien comentas, son anécdotas. Hablamos de un pueblo que tiene su hecho fundacional en el 1494. Bueno, estaría que no hubiera acontecido algo. Simplemente nos hemos limitado a narrarlo. Este es un pueblo hoy en día bastante agradable para vivir. Hay un pueblo extremadamente pacífico, bueno, creo que bastante desarrollado también en comparación no solo con los municipios de la comarca, sino de las propias Islas Canarias. Yo creo que todo el mundo que viene siempre a La Matanza destaca lo bien que está en infraestructuras, en servicios. En definitiva, yo creo que en ese aspecto somos un pueblo del siglo XXI sin ninguna duda, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Sisto. Hasta pronto. Venga, muchísimas gracias. Pedro, La Matanza, hay que reconocer que ha sido un lugar donde la música tradicional ha tenido un espacio muy importante. Sí, sobre todo cuando en la juventud nuestra, cuando yo era más pibe, empecé con 5 o 6 años cuando empecé, estábamos en un grupo aquí en Tinixara, en La Matanza, que todavía funciona el grupo, y los chicos pues musicalmente teníamos pocos sitios donde ir, ¿no? a disfrutar de la música y aprender música, la banda de música y los grupos folclóricos. Y bueno, pues yo de niño empecé ahí con mi padre y tal, y poco a poco pues el interés por la música fue creciendo, ¿no? A través del timple, ¿no? Que era el instrumento más asequible para mi tamaño, ¿no? En La Matanza hay una tradición más folclórica, digamos, y tradicional del instrumento y de la música, ¿no? Claro. Tengo muchos amigos aquí en La Matanza que están en grupos folclóricos en diferentes, o bien bailan, o bien cantan, o bien tocan, y disfrutan mucho y comparten mucho de esa manera. Yo pues opté por la profesionalización del timple, digamos, y de llevarlo a cabo, y bueno, mi lucha ha sido siempre esa, ¿no? Hasta que, bueno, tuve 16 años trabajando en la Escuela de Música de La Orotava como profesor de timple, hasta que salió la oportunidad de ir al Conservatorio de Santa Cruz, donde se implantó la especialidad en el curso pasado, y ahí estoy. Así que bueno. Pero ¿no echas en falta aquí, en La Matanza de Acentejo, una romería? Por ejemplo, aquí muy cerca, las comparativas son odiosas, pero en la Victoria de Acentejo hay una romería que cada día está
cogiendo más fuerza, ¿eh? Sí. Este mismo año se ha podido comprobar. Sí. Aquí solamente en el barrio de San Antonio. Sí. ¿No hay que en falta esa romería en un pueblo de tanta tradición como La Matanza? Pregunto. Sí. Bueno, pues al igual, si no ha surgido, a lo mejor es porque no hace falta. La romería es una manifestación popular, y si el pueblo no lo ha hecho... Y eclesiástica, porque sí. La romería se hace siempre en Sí, honor sí, a... exacto. Efectivamente, aquí en el barrio de San Antonio se hace con ese motivo y surgió por ese motivo. Pero es una vocación o una inquietud que el pueblo, que el barrio lo demandó y lo hizo, ¿no? Entonces, una romería que es una manifestación popular, pues debe de ser eso. Si no está, yo creo que es porque no surge, no ha... hay que dejarlo, ¿no? Claro, claro. Y Pedro, por cierto, hay que ver cómo ha evolucionado y qué bien, urbanísticamente hablando, la Matanza del Centejo, con rincones para el disfrute de todo el mundo. Es decir, que hay parques infantiles, para... Sí, para la música también, tenemos un auditorio también. Auditorio, para el deporte, es decir, que esto es un pueblo... Sí. Hombre, vamos a ver, el equipo lleva un montón de años, y bueno estaría, ¿no? Es su deber y bien, y si todavía continúan es que lo están haciendo bien y el pueblo se lo reconoce. Es fantástico, ¿no? Y además viendo otros municipios cercanos que, bueno, pues todavía no tienen tantos espacios como tú estás comentando, y es verdad. Ahora hay que darles uso, y que el pueblo realmente aprenda a disfrutarlo y a cuidarlo, porque muchas veces el pueblo se suele decir, no, mira cómo lo tienen todo el ayuntamiento. No, eso es cuestión nuestra, de ser cívicos y de que el perro no me caiga ahí, con perdón, pero es así. Nosotros somos los que tenemos que cuidar eso, y la educación parte nuestra, ¿no? O sea, el ayuntamiento lo organiza y lo hace, lo pone a nuestra disposición, y nosotros somos los que tenemos que disfrutarlo y cuidarlo. Sí, señor. Ay, de aquella época que yo venía a jugar aquí en el Matanza Club de Fútbol, ¿sí? en el año 80-81. Aquí mismo. Estoy jugando aquí una temporada y algo. Pero bueno, mejor no hablemos de ello. Porque ¿Y a los guachinches y eso no viniste después? No solía venir en esa época. Coño, pues. En esa época tocaba más las discotecas. Sí, eso sí es verdad. No vamos a entrar en detalle. Por cierto, yo creo que es hora ya que escuchemos hablar. Y yo no digo hablar porque cuando un instrumento suena como ustedes lo hacen sonar, eso es hacer hablar a un instrumento que te cuenta y te dice tantas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y muchas veces lo comento que el timple, en este caso el timple o la guitarra, cualquier instrumento, pero en mi caso, que es lo que más me apasiona y más trabajo, que el timple es un instrumento, simplemente. O sea, muchas veces me preguntan, ¿qué es para ti el timple? Un instrumento. Y a través de ese instrumento ya veremos por dónde tiramos, pero es un instrumento para abrir puertas. Pedro, vamos a sentarnos reposadamente. Venga, vale. ¿Te parece? Venga, vamos. ¿Cómo habla ese timbre? Qué bonito. Sí. La verdad que es un instrumento que se le está sacando, diríamos que mucha partida, ¿no? Sí, yo creo que también. Y bueno, a mí me gusta mucho utilizar el folclore o la música tradicional para expresarme, ¿no? Pero está abierto a cualquier otra música, ¿no? Es un instrumento por el cual el músico, el intérprete, camina por donde le apetezca, y cada vez está más demostrado, ¿no? Que no solamente tenemos que tocar música tradicional. Ha sido un verdadero placer. Bien.
Bien, Gracias. muchas gracias. Y Bien. felicitarte por ese enorme trabajo que estás haciendo. Bien. Es un bien que con el cual estás contribuyendo a las tradiciones musicales canarias y me consta, enseñando a muchos jóvenes que se están ilusionando con el timple. Sí, yo lo veo y lo disfruto de eso también día a día. Gracias, Pedro. Venga, ustedes. Siempre. Bien, venga. La vida te dio la posibilidad de soñar y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Cicar Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad. Cicar Ocasión. Bien, y llegamos hasta aquí, hasta el Guachinche de Ana y Eva. Han abierto las puertas y esto ya está como es habitual. Así, a tope de clientes. Clientes que hacen sus turnos, porque aquí hay que mantener la distancia, como lo estamos haciendo ahora, tanto Eva como yo, para realizar estas entrevistas, rodeados aquí de personas que vienen a degustar pues los manjares que hacen aquí, de platos que ponen aquí en la mesa, pues los que están trabajando en la cocina, que luego nos iremos hasta allí también. Bueno, Eva, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo has llevado esta travesía? Hola, Cito. Pues bien, lo único que adaptándonos a nuevas circunstancias nos ha costado un poco. Hemos tenido una acogida muy buena, no nos esperábamos de pronto tener tan buena acogida. Yo estaba bastante asustada antes de abrir porque no sabíamos qué hacer, porque tengo 18 empleados. Era abrir qué empleados rescataba, que no rescataba. Empecé con 3 empleados, ahora mismo tengo 8 que he rescatado del ERTE. Cada semana voy rescatando uno y el trabajo súper bien, las clientes súper agradecidas porque nos han apoyado muchísimo, tanto en el reparto de domicilio que estuvimos haciendo como ahora con las puertas abiertas. Lo único limitado con el aforo, que solo puedo usar 20 mesas, y eso es un hándicap bastante grande porque no podemos trabajar lo rápido que pudiéramos trabajar con las 40 mesas. Eva, me he llevado una grata sorpresa porque al llegar aquí al Guachinche, pues he visto que ha hecho una renovación muy atractiva, Nosotros no hemos descansado desde que se declaró el estado de alarma. Yo estuve 3 días de baja, 3 días en cama, y estuve un tiempo en cama, pero después empezamos con las reformas. Le dije a mi marido solo reformar el gallinero y empezamos un día, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, quitamos todo lo que teníamos que hacía falta de hace 4 años, un cambio de cara. Me metí días y días pintando, que a mí me encanta pintar y a día de hoy no sé si me gusta ya tanto. Y son cositas que no se aprecia tanto a primera vista, porque son cosas de techo, ignífugos y demás, que súper bien. Aprovechamos el tiempo de confinamiento para hacerle un buen lavado de cara que le hacía falta a la huerta. Y aprovechando que me mencionas el vídeo que me enviaste, hay que destacar que ha sido pues muy emotivo para muchas personas que lo han visto y les ha llegado al corazón. La verdad que ese vídeo lo grabé un día que tú me mandaste el mensaje y estábamos aquí en obra y tal, y dije, vamos a grabarle un vídeo a Sisto. Ese mismo día fue cuando llegó mi abuelo del hospital y demás, y la gente llamándome, mandándome WhatsApp, cada vez que íbamos a hacer un reparto de domicilio, y me decían, te vi por la tele, tus abuelos. Ahora cuando están empezando a venir, siempre me nombran lo de los abuelos, y ahí los tenemos, nosotros trabajando, y ellos dos en la camita ahí esperando que nosotros lleguemos un ratito con ellos. No, la carta ahora mismo es igual que antes. Lo único que ahora no podemos trabajar con las cartas que teníamos antiguamente, que lo estamos haciendo con papel desechable o con las lonas informativas para tenerlo a la vista del público, pero la carta sigue totalmente igual. El plan de contingencia a rajatabla, ¿verdad? Pues yo voy a buscar a la gente, siempre me esperan para afuera para poder desinfectar con el gel hidroalcohólico, anotar y tener un mayor
contabilidad del aforo de la gente, porque sí, claro, si la gente empieza a entrar y salir, yo no puedo controlar la gente que puedo tener aquí dentro. Entonces mi sobrina y yo siempre nos encargamos de ir contando las mesas, siempre estamos trabajando las 20 mesas con reservas para saber cuántas personas tenemos dentro del local. Hay gente que viene muy concienciada de lo que hemos pasado. Muy bien, entran, el gel, me preguntan mascarilla, tengo que entrar a la mesa con la mascarilla, además, súper bien. En global, los clientes han respondido bien. Es verdad que hay alguna mesa que a lo mejor no se quiere poner el gel, o en vez de esperarme fuera, entran para adentro. Mira, que me quiero sentar en esa mesa libre. Y yo, que no se puede sentar. Después, es una cosa también que tenemos, que hemos puesto 2 turnos para evitar las aglomeraciones. Entonces, a los clientes, cada vez que nos escriben por WhatsApp, les explicamos que los que entran a la 1 tienen 2 horas para comer y los de las 3 hasta las 5. ¿Es una norma que a lo mejor a mucha gente no le gusta? Sí, porque es como, solo tengo 2 horas para comer, pero 2 horas para comer se come bien, son 2 horas de comida. Lo que pasa es que hay gente que no lo entiende. La sobremesa ahora mismo no la podemos alargar. Antes, por ejemplo, realizábamos cumpleaños de 30 personas, ya no. Ahora solo hasta 12 personas, sobre todo para evitar, porque yo meto una mesa de 30 personas y eso es levantarse, sacarse fotos, pasear de un lado a otro, entonces para evitar el paseo entre zonas comunes y mantener bien las distancias entre las mesas, no estoy cogiendo mesas grandes, solo estoy cogiendo mesas pequeñitas hasta 12, que solo tengo una de 12, las demás de 10, y así tener bastante control. Pero la gente, por la mayoría, bien. Lo que pasa es que eso de, claro, que están acostumbrados a venir y quedarse aquí hablando, y que es lo normal, con sus familiares hasta las 3, 4 de la tarde. Había gente que entraba a la 1 y salía a las 5. Pero ahora mismo se los explico, antes de hacer la reserva, de los de la 1 tienen que salir hasta las 3 y de las 3 hasta las 5. Es muy difícil mantener el listón. Mucha gente a mí no me deja pasar ni una. O sea, nosotros estamos como en el paradero todo el rato, ¿no? Entonces siempre estoy muy con el equipo. Chicos, el cliente. Y es verdad, porque por las redes sociales, TriAdvisor, nos han catalogado súper bien siempre comentarios de los clientes y demás, pero nuestra mejor reseña es el día a día. Nosotros abrimos el miércoles y eso parece un sábado. O sea, desde que hemos abierto otra vez, el boom de la huerta ha seguido siendo el mismo, y eso es la mejor recompensa que me puedo llevar. Ya en redes sociales es muy importante, pero que el día a día de nuestro negocio estemos llenos, eso es el mejor mérito que podemos tener. Ni redes sociales ni nada, el cariño de la gente y las ganas de venir la gente venía, qué ganitas que pasara todo esto para volver otra vez, mensajes durante todo el confinamiento. Clientas amigas que se han hecho mías durante el confinamiento, que no hemos tenido ni un día sin hablar. O sea, ha sido como la familiaridad que hemos tenido siempre durante el confinamiento, y ahora sin abrazos, con los coditos, pero súper bien. O sea, hemos tenido ese feeling con el cliente que hemos tenido siempre, que ese es mi objetivo. Tratar al cliente como a mí me gustaría que me trataran. Pues la cocina seguimos igual, pantalla protectora, mascarilla, distanciamiento de 1,5 metros entre empleados, aunque mi cocina es bastante grande. Ahora también lo que tenemos mitad de plantilla en cocina, y lo llevamos bien. Ahí tenemos a Ana y a Fumero trabajando, dando caña. A ver, Fri, una de croquetas, ahí no me falta, 1,5 de fiesta, media de huevo, 1,5 de fiesta, media de huevo, los segundos de la 17, otra media de fiesta más. Romy, ¿ya hay un poquito de rulo? Sí. Vale. ¿Satisfecha? Muy satisfecha. O sea, los miedos que pude haber tenido antes de abrir, durante el confinamiento, hasta incluso se decía a los chicos, yo no sé si voy a volver a abrir,
porque se me ponía la cosa muy fea. O sea, lo que decían las noticias y demás. Hubo un momento que yo no quería ni saber de noticias. Yo no quiero saber nada. Se ha saturado. No quería saber nada. La gente me decía, ¿viste lo que salió en el BOE? No, ignorante. O sea, yo siempre me considero una persona muy ignorante, pero dentro de mi ignorancia soy muy feliz. Porque así no estoy amargada. Las cosas día a día. Y si hay, como yo le digo a los chicos, no hay que buscar problemas, hay que buscar soluciones. Al problema se le busca solución. Pues nada, pues empezamos a trabajar y hemos ido poquito a poquito y a día de hoy, lo estás viendo, lleno absoluto. Eva, me alegro muchísimo de verdad, de todo corazón, y también por ti, por Ana, por Fumero, tu marido, por todo el equipo maravilloso que tienes. Así que muchísimas gracias, muchas felicidades. Muchísimas gracias por el apoyo que has tenido también con nosotros, que hasta durante el confinamiento y todo siempre tenía un mensajito tuyo y se alegra uno de saber que la gente se acuerda de ellos. Bien, pues así ponemos el punto final por hoy a Vivir en Canarias. La próxima semana le seguiremos contando más cosas de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y bueno, y a partir de ahora lo que viene, pues queda en lo privado. Pero bueno, queda en lo privado porque vamos a comer. Porque venir aquí a Guachinche de Ana y Eva y no comer es como, no sé qué ejemplo ponerle. Ustedes imagínense cualquier ejemplo que pueda ser válido. Bueno, gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos Paraíso, Cicar, el alquiler de coches en Canarias.